venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Bienvenidos a esta Eucaristía del lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, especialmente también presencial, y a los que nos siguen a través de los medios de comunicación de 13. En el Evangelio de hoy escucharemos la mayor convicción del evangelista Marcos: Jesús es el Hijo de Dios y como tal, Señor de todo cuanto existe. Jesús salva, y quien se sabe salvado no puede sino expresar aquello que experimenta. Esto nos lleva al santo de hoy, San Juan Bosco. De don Bosco decían que vivía como si viera al Altísimo. Y es que su confianza en Dios le llevó por caminos que solo el Espíritu puede. Este santo del norte de Italia, nacido hace más de 200 años, nos llega hoy en la familia salesiana, especialmente con los salesianos de don Bosco, que expresan esa misma confianza en Dios en el amor incondicional por la juventud, especialmente la más necesitada. Junto a don Bosco, el santo de los jóvenes, Santo Domingo Savio es ejemplo de quien confía en Dios, nunca viene defraudado. Unámonos a la alegría de esta celebración y pidámosle a María Auxiliadora que nos acompañe en el camino de la confianza en Dios. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Líbranos de todo mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Sálvanos con tu poder, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el Santo de Dios, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has suscitado en San Juan Bosco, presbítero, un padre y un maestro para los jóvenes, concédenos que, encendidos en su mismo fuego de caridad, podamos ganar almas para ti y solo a ti servirte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días alguien llegó a David con esta información: el corazón de la gente de Israel sigue a Absalón. Entonces David dijo a los servidores que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, pues no tenemos escapatoria ante Absalón. Vámonos rápidamente, no sea que se apresure, nos dé alcance, precipite sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada.
David subía la cuesta de los Olivos llorando con la cabeza cubierta y descalzo. Los que le acompañaban llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá. Iba caminando y lanzando maldiciones, y arrojaba piedras contra David y todos sus servidores. El pueblo y los soldados protegían a David a derecha e izquierda. Semeí decía al maldecirlo, fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre desalmado. El Señor ha hecho recaer sobre ti la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino has usurpado. Y el Señor ha puesto el reino en manos de tu hijo Absalón. Has sido atrapado por tu maldad, pues eres un hombre sanguinario. Abisaí, hijo de Seruyá, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto al rey mi señor? Deja que vaya y le corte la cabeza. El rey contestó: ¿qué hay entre vosotros y yo, hijo de Seruyá? Si maldice y si el Señor le ha ordenado maldecir a David, ¿quién le va a preguntar por qué actúas así? Luego David se dirigió a Abisaí y a todos sus servidores. Un hijo mío, salido de mis entrañas, busca mi vida, cuanto más este benjaminita. Dejadle que me maldiga, si se lo ha ordenado el Señor. Quizás el Señor vea mi humillación y me pague con bendiciones la maldición de este día. David y sus hombres subían por el camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, sálvame, todos. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya lo protege Dios. Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, sálvame. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió:
me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Hace una semana, justamente, el día 24, celebrábamos San Francisco de Sales y nos tocaba también un evangelio sobre si Jesús expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú, ¿verdad? Y con la parábola de que un reino no puede dividirse a sí mismo, no se ataca a sí mismo. Hoy, una semana después, celebramos a los salesianos, al fundador de los salesianos. Y también nos encontramos en un texto del Evangelio de Marcos muy complejo, muy denso, con mucha profundidad, sobre también el poder del mal al que Jesús vence como un gesto también de la presencia del poder de Dios y de su salvación en medio de los hombres. Había un filósofo, Augusto Comte, en el siglo XVIII o así, padre del positivismo científico, que venía a decir que la sociedad había evolucionado en 3 estadios. En primer lugar, un estadio, 3 etapas. Una etapa teológica, la primera, con ángeles, demonios, ¿verdad?, en esta situación. Luego decía, había venido una etapa metafísica y finalmente había venido la etapa científica, de tal manera que él propugnaba que solamente el conocimiento científico podía ser el verdadero. Y sin embargo, bueno, un poco en esta clave nosotros sabemos bien que la ciencia y la fe están llamadas a dialogar, que tienen que establecer un diálogo de amistad, que no hay oposición entre la ciencia y la fe, sino que cada una desde su ámbito y en su conjunto, de una manera integral, nos conducen a la verdad completa. Precisamente porque el Papa Francisco nos ha recordado, cuando ha hablado de estos temas, que muchas veces no aceptaremos la presencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Porque por mucha, digamos así, conocimiento científico que tengamos, no podemos obviar también que el ser humano tiene una dimensión espiritual fundamental arraigada en su interior, sin la cual no comprendemos en su más profunda antropología, en su constitución humana, a cada uno de los hombres de nuestro mundo. Por lo tanto,
es una dimensión fundamental que tenemos que reconocer. Y que en esta dimensión espiritual, aquí también se nos dan a veces estas luchas, estas tentaciones, y de alguna manera experimentamos, vaya si lo experimentamos, esta pequeña fuerza o grande, esta fuerza del mal que a veces nos coge el corazón y que en el fondo nos impide aceptar la voluntad del Señor o que nos impide entregarnos a los hermanos con máxima generosidad. Bueno, pues en este contexto Jesús, en este pasaje con el endemoniado, ¿verdad?, de Gerasa, de la tierra de los gerasenos, donde por primera vez Jesús en el Evangelio de Marcos, en tierra de paganos, digamos así, despliega su poder salvador, se encuentra con este endemoniado, que tiene como al principio tres características fundamentales. Andaba por lugares solitarios, vivía en los sepulcros. Sabemos lo que eso significa muchas veces, ¿no? Cuando éramos pequeños, ¿verdad?, seguramente nuestros padres nos decían, ojo, con andar por determinados lugares que son peligrosos, donde no hay nadie, donde no pasa nadie. Bueno, pues hay lugares también solitarios donde no está habitada la presencia del Señor y de alguna manera nos pone esta metáfora del endemoniado. Segundo lugar, que tenía una fuerza extraordinaria, porque a veces la fuerza del mal tiene un poder sobre nosotros de influencia, de coacción, que nos condiciona mucho. Y además el evangelista lo adorna con cepos, con cadenas que rompía. Y en tercer lugar, que se hería a sí mismo. En el fondo se estaba autoinfligiendo una herida, una lesión, ¿no?, en esta dinámica de la autopunición. Bueno, pues en estas situaciones cuando él mismo, de alguna manera, se pone delante de Jesús, le pregunta, le pide, en el fondo le está pidiendo que le libere. Y Jesús realiza precisamente esta liberación. Esto es lo que nos pone hoy el Evangelio delante de nosotros. Aquel que se deja tocar, aquel que se deja evangelizar por Jesús, en el fondo es liberado de sus cadenas, es liberado de ese poder del mal que le tiene cogido el corazón. Y la situación que vemos al final del Evangelio es justamente la contraria. Ya no está en lugares solitarios, sino que Jesús le dice, vete a casa con los tuyos. Cuando el endemoniado le pide unirse a Jesús para evangelizar, para estar cerca con Él, para estar con Él, le dice, no hace falta que vengas conmigo, vete a casa con los tuyos, ya no estés solo, sino que inicia también tu testimonio de curación, tu testimonio de salvación en tu casa y con los tuyos, que es una llamada a cada uno de nosotros también en nuestros ambientes más cercanos, en los más próximos, a dar testimonio precisamente de la confesión de fe que hace, ¿no?, de este Hijo de Dios que es Jesús de Nazaret, que ha venido para salvarnos, para establecer el reino entre nosotros. En segundo lugar, esa fuerza sobrenatural y esa fuerza que rompía cepos, de repente encontramos al endemoniado sentado, tranquilo y en su juicio. La palabra de Jesús, la presencia de Jesús, la acción salvadora de Jesús nos equilibra. También pone en nosotros juicio, prudencia, equilibrio, serenidad. Y desde esa serenidad podemos también afrontar nuestra vida y ser acción beneficiosa para los demás. Y en tercer lugar, en vez de lastimarse a sí mismo, el endemoniado también se pone en clave de llevar a los demás la misericordia que ha recibido. Jesús le dice precisamente, vete y proclama toda la misericordia que has recibido, ¿no?, que ha sido contigo. Bueno, yo creo que esta clave nos pone en sintonía con esta palabra, precisamente hoy que celebramos a San Juan Bosco, el hombre que consagró su vida a la juventud, que liberó a muchos jóvenes de muchas cadenas y que hoy su obra sigue adelante. Y San Juan Bosco tenía una frase, decía, he consagrado toda mi vida a la juventud
porque de su educación y su formación depende el bien y el futuro de una nación. Por eso es tan importante la acción sobre los jóvenes, una acción que debe ser también de proclamar el amor de Dios en medio de ellos, de hacerles descubrir la presencia y el encuentro con Jesucristo, porque de la juventud también depende el futuro de nuestra nación, depende el futuro de la sociedad, y en ellos también debemos depositar nuestra esperanza. Que el Señor nos ayude a vivir esta palabra de Dios que hoy hemos proclamado y a experimentar esa fuerza salvadora, ese poder curativo de Jesús, que es capaz de liberarnos del poder del mal y llevarnos a dar testimonio de Él en medio de nuestra vida cotidiana. Que así sea. Oremos al Señor nuestro Dios, Él inclina su oído a nosotros y nos salva. Pidamos por la Iglesia, especialmente por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que el Espíritu Santo guíe siempre al pueblo de Dios en el camino hacia la santidad, especialmente a aquellos cristianos que son perseguidos por la fe en Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los gobernantes del mundo. Nos unimos al deseo de oración del Papa Francisco y pedimos que los gobernantes asistan siempre al bien común de los pueblos y al progreso pacífico sin guerras. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por la familia salesiana, especialmente por los salesianos de Don Bosco, para que continúen asistidos por el Espíritu en la misión de ser signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los más necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por nosotros, comunidad eclesial aquí reunida, que reconozcamos en todas las personas el rostro de Cristo, confiando plenamente en Jesucristo como Señor de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Dios y Padre nuestro, y derrama sobre tus hijos la riqueza de tus bendiciones. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos atrevamos a ofrecer este sacrificio a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo santo en la conmemoración de San Juan Bosco y concédenos, por la participación en este misterio, dar testimonio de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Delgado Gallego, Juan Carlos, Manuel y Jaime, Nicolás, Ángel, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Por el desierto
Oremos. Dios Todopoderoso, que este sagrado banquete nos ayude a manifestar con el corazón y las obras el amor fraterno y la luz de la verdad, siguiendo el ejemplo de San Juan Bosco. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que María, auxilio de los cristianos, también acompañe nuestra vida y ella también nos ayude a dar fuerza de testimonio allá en los ambientes cercanos donde queramos ser testigos del Evangelio. En el nombre del Señor podéis ir en paz.